¿Qué tal, gente? Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo los requisitos mínimos para poder jugar Fortnite en un equipo portátil. Antes de empezar todo lo que es para juego, se necesita un equipo portátil gamer y un PC de sobremesa gamer. Y todo lo que sea salirnos de ahí ya es tener problemas, porque una cosa es arrancar el juego y otra cosa es cómo jugarlo. Entonces, cuando hablamos de los requisitos mínimos, ya nos está diciendo que si tú tienes un equipo con estas características, pues entonces dentro del juego va a estar muy limitado a la hora de jugar. Mientras tú ves el contrario ya te ha dado 2 palos, 5 asazos y 50 balazos. Y a la hora de hablar con los cascos parece que pertenece a un grupo de tartamudos. Y es aquí donde todo que sea para juego tiene que ser gama gamer. Si tenemos un equipo normal doméstico, podemos jugar a Fortnite, pero será muy limitado. Y entonces muchos de vosotros, pues prácticamente da igual si dentro del juego tiene ventajas sobre otros adversarios, pero lo que queréis es jugar. Os traigo 4 modelos de PC básico, normales, domésticos. Os enseñaré las especificaciones de cada uno y veremos si arranca Fortnite. Los 4 tienen instalación limpia del sistema operativo y actualizados todos los controladores. Entonces, una vez aquí, si miramos las especificaciones, nos dice que el mínimo que se necesita en un PC, no especifica si es portátil o PC, es que tenga una gráfica Intel HD 4000, es decir, una tarjeta de 2 GB, que sea un Intel Core de velocidad 3,30 GHz y 4 GB de RAM, y el sistema operativo 7, 8, 10, 64 bits. Esto sí que es importante, que sea 64 bits. A partir de aquí, si alguna de las características es inferior en procesador o memoria RAM, casi no va a ser importante. Donde nos lo va a decir más es en la tarjeta gráfica, pero en los equipos portátiles, el sistema operativo en Windows 7 sí vamos a tener problemas, porque un ordenador de sobremesa que sea original de Windows 7, tú siempre le puedes añadir una tarjeta externa superior. En un equipo portátil no le puede hacer aumento de tarjeta gráfica. Por lo tanto, la tarjeta gráfica que tiene un equipo portátil es la de su día y puede ser incompatible o demasiado pequeña para arrancar Fortnite. Mínimo se necesita una tarjeta de 1 GB. Ahora voy a enseñar los 4 modelos y para que vosotros lo tengáis claro, que en los equipos portátiles, si hablamos originales de Windows 7, aquí empezamos ya a tener sospecha de que posiblemente ni arranque el juego. Ya no que vaya lento dentro del juego, tenga pocos FPS, no. Ya hablamos de ni arrancar el juego. Y a partir del sistema, lo que son originales de Windows 8, prácticamente casi todo, si tiene lo mínimo recomendado o alguna de estas características que sea un poco inferior, podrá arrancar Fortnite. Primero enseñaré este, es un HP15. Tiene como 2 años y medio aproximadamente. Es un equipo más reciente. Donde si miramos las características de este portátil, es un Intel HD 4000, es decir, una tarjeta gráfica de 2 GB. Es un Intel i3 a 1,80 GHz. Según los requisitos mínimos para Fortnite, en procesador es bajo, es inferior del mínimo, es superior en memoria RAM porque tiene 8 GB y la tarjeta tiene el mínimo, una HD Graphics 4000. En un principio no cumple los requisitos mínimos para poder arrancar juego, pero como comento no tiene nada que ver. Yo siempre digo
que en procesador, aunque sea inferior, basta que sea un Intel Celeron 4 núcleos, un quad-core o un i3, suficiente para arrancar Fortnite. Donde nos va a marcar más es en la tarjeta gráfica. Este portátil tiene la HD 4000, que es el mínimo que solicita Fortnite para arrancar juego, por lo tanto, debería de arrancar el juego. Si pulsamos, y esperamos que inicie el juego y veréis que va a arrancar juego con normalidad. Como ya estáis viendo, está tardando bastante en arrancar juego, pero es lo que os comento, no son equipos especialmente para juego. Podrás entrar y jugar, sí, pero no es lo recomendable. Al final del vídeo enseñaré un portátil más o menos en condiciones para jugar a una velocidad decente. Entonces, claro, aquí arranca el juego, pero luego tenemos problemas dentro del juego en problemas de velocidad. Ahora aquí simplemente cerramos porque arranca perfectamente el juego. No importa lo aislados que nos sintamos, hay una fuerza instintiva. Y como has visto, incumpliendo en los requisitos mínimos en procesador, arranca el juego. Lo que manda sobre todo es la tarjeta gráfica. Este equipo es un Toshiba C850, tiene un poco más edad que el HP15, tendrá 3 años y medio aproximadamente. Si miramos las características, tiene la misma tarjeta gráfica, una Graphics 4000 de 2 GB. Son tarjetas integradas. Y el procesador es un i5 con 6 GB de RAM. Es superior al mínimo, pero tiene más edad y tiene la tarjeta mínima. Por lo tanto, este equipo perfectamente arrancará Fortnite. Y lo dejo claro, da igual que Fortnite no diga que la velocidad del procesador sea el mínimo 3,30 GHz. Procesadores inferiores, menos velocidad, puede arrancar el Fortnite. Por eso traigo este video tutorial para que lo tengáis claro. Pulsamos iniciar. Salimos de esta ventana para que lo veáis mejor. Es lo que os comento, no son equipos destinados para juego. Podemos jugar a Fortnite, pero después al final del vídeo os explicaré uno de los motivos que no es recomendable de utilizar equipos normales para Fortnite. Es más recomendable vender el equipo y comprarte un equipo en condiciones. Porque dentro del juego, claro, miles de personas pues llevan muchas ventajas sobre ti en temas de velocidad, porque claro, como estáis viendo, tarda tiempo en arrancar. Y aquí lo tenemos.
Y listo, ya estamos dentro del juego. Ahora cerramos este equipo y para haceros un resumen, si tienes tú un equipo original de Windows 8, posiblemente basta que sea un i3, un quad-core o un Intel Celeron de 4 núcleos. Esto es importante, los dual core no valen, ninguno. Tiene que ser a partir de un Intel Celeron 4 núcleos, 2 físicos, 2 virtuales, un i3 que sería exactamente lo mismo, 2 núcleos físicos y 2 virtuales, y la memoria RAM, si tú tienes 4, intenta ponerle 6. Memoria RAM 4 GB, dentro del juego vas a tener problemas. Es bastante ajustado. Lo que marca aquí es el tipo de tarjeta gráfica que salió en su día, porque es lo que os comento, en los equipos portátiles no podemos hacerle ampliaciones, podemos hacer ampliaciones sobre el procesador y memoria RAM. Y esto sí, ponerle un disco SSD SATA 3, que no sea un disco mecánico normal. Todos aquellos que quieren jugar a juegos, por ejemplo como Fortnite, es casi obligatorio que el disco principal del sistema operativo, que solamente puedes ponerle un disco duro, que no sea un disco mecánico, que sea un disco SSD. Chavales, esto es importante. Disco SSD SATA 3. Ahora vamos con estos dos equipos con Windows 7. Ya el aspecto del equipo ya no lo canta, son más retro, y esa partida aquí, y posiblemente tú estés viendo este vídeo tutorial y posiblemente es el problema que tú no puedes arrancar. Por eso recomiendo cualquier equipo original de Windows 7 casi fuera, y si arranca el juego, jugarlo será un Cristo. Va a tener problemas de velocidad, irá muy lento dentro del juego y casi será injugable, porque es lo que os comento, mientras tú veas el adversario ya te ha matado como 50 veces y no tiene opción de ganar partidas, y más a la hora de escuchar y hablar por los cascos. Ahora, este equipo original Windows 7, ya aquí empezamos mal para Fortnite, os lo digo claro, original en Windows 7, empezamos mal. Este es un GeForce 410M de 1 GB. Cuidado, en los portátiles mínimo recomendable 2 GB. ¿Que tiene 1 GB? Ya hablamos mal. Los dual core, directamente casi la mayoría de las tarjetas gráficas es de 512 MB. Ahí ya sí que los dual core en equipos portátiles para jugar a Fortnite directamente no. Es a partir de 1 GB. Posiblemente puedas cogerlo. De hecho, en las especificaciones mínimas nos dice que esta tarjeta gráfica es inferior. Y aquí ya tenemos un problema. La gráfica es más pequeña que el requisito mínimo. Si miramos el resto de especificaciones del equipo, tiene un i3 con una velocidad 2,20 GHz, es inferior al mínimo, y RAM 6 GB, 2 GB más del mínimo. De las tres características, en memoria RAM estamos sobrados, por eso recomiendo que nunca vayáis con 4 GB, intentad de poner aunque sea 6 GB para forzar un poquito al procesador y a la tarjeta gráfica, porque si vamos en las tres, vamos justo y en alguna inferior, pues entonces ya es que no arranca ni Fortnite. Entonces, ahora aquí vamos a arrancar juego, a ver el comportamiento. Sería muy raro que arrancara Fortnite en este equipo, porque la tarjeta gráfica es donde manda, es muy inferior la tarjeta gráfica, pero es de 1 GB, posiblemente al tener 6 GB y es un i3, pues arranca el juego. Vamos al inicio.
y arrancamos el juego. Y es lo que comento, aunque este equipo pueda arrancar el juego, luego para jugarlo no es lo recomendable, estos tipos de equipos. Lo suyo es un equipo portátil decente. Empieza a arrancar. Si pasa de este panel, vamos bien. Como veis, cada vez cuesta más a la hora de abrir el juego. ¿Podemos jugar con estos equipos? Sí, pero estáis muy limitados dentro del juego a la hora de competencia con otros jugadores dentro del juego. Y muchos de vosotros se vais a cabrear porque, claro, nada más entrar en el juego a los 30 o al minuto ya estáis muertos. ¿Por qué? Porque la velocidad de tu equipo no responde. Pero vamos, este vídeo tutorial son para aquellas personas que por lo que sea no se pueden permitir un equipo gamer, tienen un equipo normal y le bastan pues jugar un ratito dentro de Fortnite. Pero esto sí, no tiraros muchas horas, porque estos equipos no están preparados para aguantar el trabajo de un juego. Se sobrecalientan bastante. Arrancar juego, perfecto. Y ahora vamos con el último equipo, que este en concreto este es un Intel HD Graphics 3000 de 2 GB. Cuidado, nos pide 4000 y este 3000, pero el requisito mínimo nos pide que sea un Intel HD Graphics 4000 y las 3000, aunque sea de 2 GB también, es incompatible y no puede arrancar juego. Y si miramos más abajo, porque hay equipos portátiles que tienen dos gráficas, la integrada y una dedicada, y fijaros, por eso traigo este equipo, que aparte de la HD Graphics 3000 tiene un AMD HD 7400M de 1 GB. La Intel HD 3000 para Fortnite casi no lo va a arrancar. Si alguno tiene la HD 3000 y os arranca Fortnite, dejadme un comentario en la descripción del vídeo. Pero yo ya sé por inercia que la 3000 no es compatible. Y entonces cuando trae la 3000 que no va bien para Fortnite y trae otra tarjeta gráfica, es acorde en su día cuando salió este PC. Por lo tanto también va a ser incompatible para arrancar Fortnite. Este es un Intel Core i5 superior al mínimo y 6 GB de RAM. Es decir, en procesador y en RAM es superior al mínimo y la tarjeta gráfica es inferior. Y es un portátil que tiene como 10 años y es aquí donde vosotros más os tenéis que orientar sobre la edad del equipo, porque un equipo, la tarjeta gráfica que existía hace 10 años, para los juegos actuales va a ser casi que no.
Entonces por eso digo que los que son originales Windows 7 es aquí donde vamos a tener problemas para arrancar Fortnite. Iros sobre equipo mínimo Windows 8. Ahora sí vamos. Iniciamos el juego. Vamos a salir de esta ventana. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Y ya por el aspecto, directamente nos dice si no va a servir el equipo para jugar, por ejemplo, a Fortnite. El intento. Aquí lo tenemos. A ver qué pasa. Esto no quiere decir nada. Después de esta ventana es cuando nos vamos a dar cuenta si es compatible. Si no fuera compatible nos daría una advertencia en la mayoría de los casos, y si no, pues irá, por ejemplo, al menú de inicio. Esto quiere decir que este equipo no arrancará nunca Fortnite. Ya le podemos hacer lo que queramos, que directamente no. Y aquello que tenga gráfica, un Intel HD 3000, Graphic 3000, no arrancará Fortnite. No sirve para Fortnite. Necesita la 4000. Y como esta, que ya no venga una tarjeta integrada como la Intel HD 4000, que venga con la pegatina, que es donde nos marca mucho. Por ejemplo, Nvidia GeForce. Dentro del equipo miramos las especificaciones, pero cuando ya nos viene, que ya viene con una tarjeta Nvidia GeForce, un AMD tal, pues entonces pues nos dan más confianza a la hora de saber si va a arrancar juego o no. Pero aquí es lo que pasa, este equipo es demasiado antiguo para utilizarlo para jugar. Este es un equipo directamente para un uso normal, que en verdad todos son para usos normales. No están destinados estos equipos, aunque sea por ejemplo este moderno, el HP15, pero no está destinado para arrancar Fortnite. Puede arrancar Fortnite y jugar un rato, sí, un rato. No es recomendable utilizar estos equipos porque se sobrecalientan y la vida útil de estos equipos será muy corta. No están destinados para soportar esta carga de los juegos. Y para los que tengáis claro, ¿vale? Aquellos que no puedan permitirse un portátil gamer, hay equipos, por ejemplo, como este, en este caso un HP, no es un equipo gamer, pero estos son equipos que para juego sí sirven, aunque no sea gamer. ¿Por qué? Porque las prestaciones de este equipo no la tienen los otros. Los otros lo único que vamos a hacer, si lo vamos a utilizar para jugar, es sobrecalentarlo, porque no pueden refrigerar la carga que tiene estos tipos de juegos. Y aquellos que saben y juegan a multitud de juegos saben que los equipos cogen mucha temperatura porque trabajan al extremo. Y entonces estos equipos normales va a ir siempre al límite. Por lo tanto, la temperatura que va a coger sería horrible. Lo recomendable es jugar una horita o poco tiempo más, pero no pasarnos de tiempo de jugar. No podemos utilizar equipos normales como equipos gamer. Esto hay que dejarlo claro. Pero para esto, equipos portátiles gamer, y si no, el equivalente, como este gama media, HP Pavilion 15,
donde si le damos la vuelta para que veáis, dos ventiladores para refrigeración. Aquí ya vamos bien. Los 4 equipos tienen un ventilador, insuficiente para refrigerar para estar mucho tiempo jugando. Aquí empezamos a hablar bien. 2 ventiladores. DDR4, 8 GB, 8 GB, 16 GB de RAM y un disco SSD M2 para velocidad. Se le puede poner un disco para datos. En los otros equipos no tienen para conectarle tarjeta SSD M2, pero le podemos poner un disco SSD SATA 3, que sería prácticamente lo mismo. Estos son más rápidos, lógicamente, que los discos sólidos SATA 3, pero lo que no vamos a poder utilizar para Fortnite son equipos normales con disco mecánico. Esto es inviable. Directamente, si estás viendo este vídeo, si tienes un equipo normal y tú quieres o saber si puede arrancar aunque sea Fortnite y más o menos hacer en vez en cuando una partida, el disco duro cambiárselo por un disco SSD SATA 3. Entonces, cuando tenemos un equipo portátil de estas prestaciones, 2 ventiladores para refrigerar, 16 GB de RAM o 10 o 12 y un disco SSD, aquí el mundo de los juegos cambia. Esto es lo que tenéis que buscar. Recomiendo que vendáis vuestro equipo normal y de lo que saque por tu equipo, mira de comprarte un equipo en condiciones. Y todos los equipos mínimos de estas características, porque este equipo no es gamer, podemos tener un equipo en condiciones para jugar Fortnite. Y nada, gente, y para que lo tengáis claro, para Fortnite, otros tipos de juegos, todos los que nos salgamos de un equipo similar a este mínimo, lo único que vamos a tener problemas, aunque arranquemos el juego, casi no va a ser jugable. Y esto lo tenemos que tener bastante claro en temas de juego. Por eso los equipos PC sobremesa y PC portátiles se le llaman gamer, por las prestaciones que tienen. Son equipos que trabajan bastante, necesitan trabajar bastante y sobre todo en temas de refrigeración. Si utilizamos equipos normales para juegos, nos va a durar 3 telediarios. Pues nada, gente, espero que te haya servido y nos vemos la próxima. Un gran saludo.